¿Qué pasaría si te dijera que la Antártida, ese vasto desierto helado que consideramos el fin del mundo, esconde secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? Olvídate de pingüinos y exploradores heroicos. En 1946, una de las expediciones más grandes de la historia antártica, con miles de hombres, 13 barcos y un portaaviones, se dirigió al continente blanco. Su misión oficial: mapear y entrenar. Su objetivo real: aquí es donde la realidad se vuelve más extraña que la ficción. Bienvenidos a Antena Historia. Hoy analizaremos esta operación y los misterios que la rodean. La operación High Jump. La enigmática misión del almirante Byrd, que, según las teorías, buscaba algo más que hielo. ¿Qué fue lo que realmente encontraron en ese continente helado? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la Antártida. Vamos allá. En este episodio os voy a ofrecer un examen exhaustivo de esta operación. El Programa de Desarrollo Antártico de la Armada de los Estados Unidos de 1946-1947. Así se llamaba. Profundizaremos en los objetivos oficiales y estratégicos de la expedición, su escala sin precedentes, los desafíos logísticos encontrados y sus logros tangibles en la exploración y la cartografía polar. De manera importante o crucial, podemos decir, vamos a analizar y desmentir las teorías conspirativas que rodean a esta operación, a la operación High Jump, incluyendo afirmaciones sobre, por ejemplo, bases nazis secretas, encuentros con ovnis y el supuesto descubrimiento de una tierra hueca por parte del almirante Byrd. Al distinguir entre los hechos históricos y las narrativas especulativas, pues en este episodio vamos a buscar clarificar el verdadero objetivo de la operación High Jump en el contexto de la geopolítica posterior a la Segunda Guerra Mundial y su impacto en la política internacional antártica, particularmente en el posterior Tratado Antártico de 1959. El periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial estuvo, marcado por el inicio de la Guerra Fría, como todos sabéis, con una escalada de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El temor a un ataque soviético contra los Estados Unidos a través del Polo Norte fue un motor importante para el interés militar estadounidense en las regiones polares. La Armada de los Estados Unidos había realizado ejercicios de entrenamiento en el Ártico en el verano de 1946 y buscaba expandir sus capacidades en entornos de frío extremo. Pues la operación High Jump, por lo tanto, se concibió
como una respuesta completa a múltiples desafíos interconectados de la posguerra. A nivel interno también, la Armada de los Estados Unidos en ese momento se enfrentaba a presiones políticas para, digamos, demostrar su relevancia y eficacia en medio de los esfuerzos de reducción presupuestaria posteriores a la Segunda Guerra Mundial y los debates sobre la unificación militar. O sea, todo en el mismo mando, ¿no? Que, bueno, amenazaba con subordinar el poder naval a otras armas. La operación Haiyan, pues, representa en este momento, en parte, una oportunidad para que la Armada dramatizara su eficiencia, demostrara su eficiencia y expandiera la exploración polar. Esta motivación, si queréis, multifacética, explica la escala sin precedentes y, sobre todo, la urgencia de esta expedición. La necesidad de proyectar el poder estadounidense y realizar unas maniobras estratégicas en la incipiente Guerra Fría, más allá de un simple ejercicio de entrenamiento. Esta complejidad en el objetivo pues puede sugerir que los misterios que rodearon a esta operación, la operación Haiyan, podría derivar de la, claro, inherente confidencialidad de sus metas estratégicas, más que, bueno, de eventos sobrenaturales o conspirativos. Daros cuenta, Guerra Fría, vamos a hacer unas maniobras, vamos a entrenarnos en el frío polar, no vaya a ser que los rusos nos quieran invadir por el Polo Norte. Y claro, todo esto tiene que ser, llevarse con el sigilo máximo. Los oídos soviéticos están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues precisamente todo este sigilo, toda esta meticulosa capa nebulosa sobre esta operación, pues claro, da que se nos vaya la mente y pongamos la mente a volar. ¿Y a dónde se nos va a ir? Pues a misterios, ovnis, cositas raras, y a eso le sumamos U-boats que han sido, se han rendido en Argentina, que se decía que el Führer no había muerto, sino que había cogido un submarino y se había ido a una base secreta nazi en la Antártida, etc. Pues ahí está el caldo de cultivo. Y se une a eso, como os digo, a ese silencio, a ese sigilo en la preparación y ejecución de la operación Haiyan. La Antártida era un continente de creciente interés internacional en ese momento, con 7 naciones, por ejemplo, Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido, que mantenían reclamaciones territoriales. Estados Unidos no reconocía estas reclamaciones, pero mantenía una base para reclamar el territorio y se reservaba el derecho de afirmar las suyas propias. La operación Haiyan incluyó órdenes clasificadas para que la Armada estableciera una base para una reclamación de las tierras en la Antártida, cosa que realmente no pasaría nunca, porque realmente lo que hacía Estados Unidos no era reclamar esas tierras, sino no reconocer las aspiraciones de esas 7 naciones que hemos dicho antes. Eso hasta el día de hoy. Como sabéis, la severidad de las condiciones antártidas la convertía en un campo de entrenamiento ideal para temperaturas bajo cero, a diferencia de los veranos árticos que eran más templados.
Este cambio de enfoque del Ártico al Antártico para el entrenamiento polar a gran escala fue una consecuencia directa de la perspectiva estratégica de la Guerra Fría. La Antártida se estaba convirtiendo en un campo de prueba geopolítico. Este interés estratégico, junto con el objetivo clasificado de la reclamación territorial, permite, apreciar el valor emergente de la Antártida más allá de la mera curiosidad científica, posicionándola como un posible futuro campo de batalla o centro de recursos. Esto pone de manifiesto una postura proactiva de la política exterior estadounidense, utilizando la exploración como un medio para afirmar su influencia y prepararse para futuros conflictos en territorios remotos y no reclamados, vinculando directamente la expedición a la estrategia más amplia de la Guerra Fría. La operación, la expedición, fue oficialmente titulada como Programa de Desarrollo Antártico de la Armada de los Estados Unidos 1946-1947, pero se la conocía comúnmente como Operación High Jump, o sea, Gran Salto. Fue organizada por el contraalmirante Richard Evelyn Byrd, quien se desempeñó como oficial al cargo de la Fuerza de Tarea 68 y comandante científico principal. La expedición fue dirigida por el contraalmirante Richard Harold Cruzen, comandante de la Fuerza de Tarea 68. Y ahora os sonará rarito esto de la Fuerza de Tarea. Estaréis más acostumbrados a oír Task Force. Pero como nací en Sevilla y no en Wisconsin, pues ya ves. Aunque me voy a hartar de anglicismo y de palabritas en inglés. Así que, no sé. La Task Force. Vale. Byrd era un aviador y explorador polar, pionero y altamente condecorado, conocido por sus afirmaciones de haber llegado tanto al Polo Norte como al Polo Sur por aire. Aunque su afirmación sobre el Polo Norte sigue estando en duda, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Había realizado 3 expediciones antárticas anteriores, lo que le otorgaba una reputación considerable en el campo de la exploración polar. Los objetivos principales declarados de la Operación High Jump era entrenar personal naval y probar equipos, o sea, barcos, aviones, nuevos helicópteros, en condiciones de zona gélida. Otros objetivos declarados incluían determinar la viabilidad de establecer y mantener bases en la Antártida, desarrollar técnicas para establecer y mantener bases aéreas sobre el hielo y recopilar datos hidrográficos, geográficos, meteorológicos, geológicos y electromagnéticos. Un objetivo central, aunque no se declaró específicamente en las órdenes del 26 de agosto de 1946, fue la cartografía aérea de la mayor parte posible de la Antártida, particularmente toda la costa. Se dio una orden clasificada a la Armada de los Estados Unidos para establecer una reclamación de tierras en la Antártida. Si bien, como os dije antes, Estados Unidos no reconocía oficialmente otras reclamaciones, mantenía una base para afirmar la suya propia.
La misión también tenía la intención de demostrar el valor de la Armada al presidente Harry Truman, quien buscaba reducir los presupuestos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ya no hacía falta tanto ejército, tanta aviación, tantos barcos. Había que reducir, ¿no? Bien, se enfatizó que sería un espectáculo de la Armada con intereses navales predominando sobre los estudios científicos. Me refiero a esta expedición. Los soviéticos vieron la operación con suspicacia, interpretándola como un intento de los círculos militares estadounidenses de controlar las regiones polares y establecer bases permanentes allí. La dualidad entre los objetivos públicos y los clasificados pues resalta una característica recurrente en la exploración polar: la interconexión entre la ciencia y la ambición geopolítica. El fuerte énfasis de la Armada de los Estados Unidos en que fuera un espectáculo con intereses navales predominantes, pues nos dice que los resultados científicos, aunque valiosos, eran secundarios a la demostración real de la capacidad militar y la afirmación de la presencia en un territorio estratégicamente significativo, aunque no reclamado. Esta doble naturaleza de la exploración probablemente contribuyó a esto, como os dije anteriormente, esos misterios posteriores. Todo realmente alimenta el misterio. Todo realmente alimenta las teorías conspirativas. O sea, ¿realmente nos creemos lo que nos están diciendo? O como es tan secreto, ¿qué guardan? Eso nos lo preguntamos todos siempre, ¿no? Como dije al principio, la operación Haiyan fue la expedición antártica militar más grande de la historia. Contó con aproximadamente 4.700 hombres. La flota comprendía 13 barcos. Aunque algunas fuentes han mencionado 12, o incluso hay fuentes que mencionan 70. 13 es la cifra más consistente, ¿no?, y detallada en la fuente, ¿no?, incluyendo, a un portaaviones, el USS Mar de Filipinas, de Philippine Sea. Un submarino también estaba por allí, el USS Zenith, 2 rompehielos, el USS Barton Island y el USCGC Norwich, buques de apoyo para hidroaviones, el USS Pine Island y el USS Currituck, destructores, petroleros y buques de suministros. La Fuerza Aérea incluía entre 19 y 33 aviones y 4 helicópteros. El USS Philippine Sea, o sea, el portaaviones, transportó 6 aviones de transporte militar R-4D equipados con esquís. O sea, era una versión militar del DC-3, ¿no?, que, utilizaban estas botellas Hatton, ¿no?, los Yes Assist Takeoff, ¿no?, para el despegue corto desde las cubiertas de los portaaviones. Tenía que ser impresionante, ¿no? La verdad es que, como veis, esto es una escala sin precedente para una expedición a la Antártida. Un factor clave que la distingue y que a su vez alimentará, ¿no?, todas las especulaciones posteriores. Es eso precisamente. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantas personas? ¿Para qué tantos buques? Realmente para lo que van a hacer con 2 barquitos
4 científicos y, no sé, y 3 tíos con fusiles, por si hay algún animalito complicado y se lo tienen que cargar. ¿Para qué tanto, no? ¿Vale? El despliegue de un portaaviones, el despliegue de un submarino. Hombre, rompehielos, está claro, ¿no? Pero bueno, y estos aviones, estos DC-3 transformados, los R-4D con la botella jato, ¿realmente hacían falta? No sé. Quizás se demostraba con esto la avanzada capacidad militar que tenía la Armada en esa época, ¿no? Y bueno, el papel de la expedición como campo de pruebas para nuevas tecnologías, en condiciones extremas. Pero claro, como veis, esta demostración de capacidad tecnológica pues se va a vincular directamente con esas narrativas conspirativas que a menudo implican, bueno, eso, la tecnología avanzada, ¿no? Vamos a hacer una colaboración con Ike Jiménez, me parece, con este programa. La planificación logística fue grande, fue extensa e incluyó la preparación de cartas y ayudas a la navegación, con una fuerte dependencia de las cartas del almirantazgo británico para, por ejemplo, el Mar de Ross. Se encargó equipo especializado como parcas, gafas, botas, ropa interior térmica y tiendas de campaña para soportar las condiciones extremas. Maquinaria pesada fue fabricada y enviada a los muelles como tractores Caterpillar, carretillas elevadoras y los Whistle, o sea, los trineos motorizados, incluidos los hidroaviones Martin Mariner PBM, fueron acondicionados para el invierno y equipados con instrumentos de navegación especiales y equipos fotográficos Trimetron. Como dijimos, los aviones de transporte, los R-4D, fueron equipados con esquí para aterrizar sobre la nieve, el hielo, aparte de las botellitas jato y demás, ¿no? Para el despegue de las cubiertas del portaaviones. Una preocupación considerable, ¿no?, fue la limitada capacidad polar, podríamos decir, entre la mayoría de los 4.700 hombres que iban en esa expedición, con muy pocos veteranos de expediciones anteriores. La mayoría de los pilotos y tripulantes aéreos no tenían experiencia previa de vuelo en la Antártida, lo que los obligó a estudiar información elemental, pues, en donde podía estudiarse, en los libros. La Antártida demostró ser traicionera, con condiciones climáticas extremas, temperaturas bajo cero, vientos feroces y condiciones de vuelo súper peligrosas. Fijaros, las palas de rotor heladas causaron accidentes en helicópteros. El uso de buques con casco de acero fue un nuevo desafío, ya que el acero era propenso a romperse, por ejemplo, en la banquisa, a diferencia de la madera. La rápida preparación y los movimientos de los buques causaron trastornos, con buques reasignados repentinamente y sometiéndose a pruebas básicas al comienzo de la operación. Los riesgos de vuelo eran altos debido a la falta de vías aéreas, estaciones meteorológicas o aeropuertos alternativos, lo que obligaba a los aviones a ir muy sobrecargados para las misiones de cartografía. La operación Haiyan, a pesar de ser la expedición naval más grande jamás realizada en la Antártida, se caracterizó por una planificación apresurada y una organización que podríamos describir como improvisada,
con una notable falta de experiencia polar entre su personal. Esta aparente contradicción entre la ambición y la preparación nos demuestra, pues, no sé, o nos deja ver una tensión. Pero, ¿por qué esa tensión, esas prisas, ¿vale? El despliegue masivo de recursos, a pesar de la capacitación inadecuada, pues, ¿qué nos sugiere? Pues nos sugiere que la urgencia de los objetivos estratégicos era muy importante. No sé, como la preparación para la Guerra Fría, las reclamaciones territoriales u otros problemas que había, y no nos lo contaban. Si veis, primó sobre la preparación logística la inmediatez, la urgencia, y ya no hablamos del personal, ¿no? Que no estaba absolutamente nada preparado. Por supuesto, toda esta tensión entre la ambición y la preparación práctica explica muchas de las dificultades operativas y, bueno, y las pérdidas sufridas, proporcionando una base fáctica, ¿no?, para la organización deficiente que percibían los propios participantes en la expedición. Bien, la expedición se organizó en 3 grupos principales. El grupo central, o el Task Group 68.5, liderado por el contraalmirante Richard Cruzen, con el buque insignia, el USS Mount Olympus, y el rompehielos USCGC Norwin. Este grupo fue responsable de establecer Little American Quarta, cerca de la Bahía de las Ballenas, o sea, de establecer una base. Hubo un grupo oriental, el Task Group 68.3, construido alrededor del buque de apoyo para hidroaviones, el USS Pine Island, explorando, pues, la costa entre la base, o sea, Little American Quarta, y la península antártica. Y después el grupo occidental, o sea, el Task Group 68.2, centrado en el buque de apoyo para hidroaviones, el USS Carritas, explorando la costa de la Antártida al sur de Australia. Un grupo, el de portaaviones, con el USS Philippine Sea, también formó parte de la fuerza, transportando los aviones de transporte, los R-4D, para el uso en tierra. Pues como veis, la fuerza se dividió en 3 grupos más el del portaaviones. El grupo central llegó a la Bahía de las Ballenas el 15 de enero de 1947. La construcción comenzó de inmediato, estableciendo la base Little American Quarta, con tiendas de campaña, una cabaña Quonset, 3 pistas de nieve compacta, o sea, compactada, y una pista de aterrizaje corta hecha con esteras de acero. Esta base sirvió como centro principal para, bueno, toda la exploración aérea. La expedición realizó 28 vuelos fotográficos, capturando más de 70.000 fotos en una superficie de 1,5 millones de millas cuadradas de territorio, especialmente todo lo que abarcaba la costa. Este fue un objetivo primordial de la misión. Como dijimos al principio, se recopilaron valiosos datos científicos, incluyendo muestras de agua y suelo, y se detectó un gran depósito de carbón en esa zona. Estos hallazgos, pues, ayudarían
a futuros investigadores a determinar nuevas ubicaciones de bases posteriores. El descubrimiento de las colinas Bunger, una zona libre de hielo en la Antártida Occidental con un lago sin congelar, fue un hallazgo importante que influyó en la ubicación de las futuras estaciones en la Antártida. Como dijimos, la expedición se enfrentó a grandes desafíos, incluyendo condiciones climáticas extremas y peligrosas condiciones de vuelo, como podéis imaginar. El 30 de diciembre de 1946, un avión Martin PBM-5 llamado George I se estrelló en la isla Thurston durante una ventisca, matando a 3 miembros de la tripulación: Maxwell López, Wendell Henderson y Frederick Williams. 6 supervivientes fueron rescatados 13 días después. Los helicópteros, a pesar de demostrar ser bastante eficientes en temperaturas frías, eran propensos a accidentes debido a la acumulación de hielo en las palas del rotor. Un helicóptero HO-3S se estrelló en el mar después de que sus palas se congelaran, aunque los 2 hombres a bordo fueron rescatados. Otro helicóptero se estrelló al despegar del USS Philippine Sea el 22 de enero. El 21 de enero de 1947, Vance Woodall, un marinero del USS Yancey, murió en un accidente de tractor en el área de descarga de la base Little American Quarter. Los barcos también sufrieron daños por el hielo. El USS Merrick sufrió daños bastante grandes en el timón y tuvo que ser remolcado para su reparación. El 1 de marzo del 47 también se perdió otro avión, otro Martin PBM-5, que cayó por la borda durante una tormenta. En febrero del 47, ya el fin de la misión, se abandonaron las aeronaves allí en la base, la Little American Quarter. 6 aviones R-4D fueron abandonados allí en la base. Posteriormente, seguramente dirían, lo dejamos aquí para otra vez que volvamos, ya los tenemos y tal, pero posteriormente se perdieron todos estos aviones cuando la plataforma de hielo se desprendió y evidentemente se hundieron en el mar esos aparatos. Pero toda esta información detallada sobre estos incidentes, porque está completamente todo registrado, ¿no? De pérdida, incidente, todo está documentado, digamos que contrarresta directamente esas afirmaciones conspirativas de la pérdidas, entre comillas, inexplicables o batallas ocultas que se dieron en ese lugar. Como veis, esto, la mayoría de los casos es por los peligros que se dan en la exploración antártica, ¿no? Demostrando que las pérdidas se dieron por condiciones climáticas extremas, por terrenos traicioneros, por fallos técnicos, en lugar de, no sé cómo decirlo, de amenazas exóticas. Después os voy a dar todos los datos de la conspiración, las distintas teorías que hay. Por eso digo amenazas exóticas, ya veréis, ¿no? La operación Haiyan termina abruptamente a finales de febrero de 1947, antes de lo previsto inicialmente. Las razones oficiales citadas fueron la
aproximación temprana del invierno y el empeoramiento de las condiciones climáticas. El almirante Mischer había instruido a contraalmirante Cruzen para que terminara el proyecto cuando las condiciones del hielo y el mar se hicieran que la navegación fuera, digamos, no rentable, ¿no? Y no se pretendía que ningún barco aeronave permaneciera en la Antártida durante los meses de invierno, así que habría que irse pitando de allí. Y bien, a su regreso, y fijaros, el almirante Richard Evelyn Byrd, jefe de esta operación, concedió una entrevista a Lee Van Atta de International News Service, publicada el 5 de marzo de 1947 en un periódico chileno, El Mercurio. Byrd advirtió que Estados Unidos debería, y entre comillas, adoptar medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. Cierro comillas. Enfatizó que la velocidad fantástica con la que el mundo se está encogiendo, cierro comillas, enfatizó que, y abro comillas otra vez, la velocidad fantástica con la que el mundo se está encogiendo, cierro comillas. Todo esto significaba que Estados Unidos ya no podía depender del aislamiento para su seguridad. Pero bueno, estas declaraciones aparentemente crípticas del contraalmirante Byrd sobre aviones hostiles procedentes de las regiones polares, pues a menudo son citadas por los teóricos de la conspiración como la prueba de un enemigo oculto o un encuentro misterioso en aquella zona. Sin embargo, al examinarla bajo la luz del clima geopolítico inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues estas afirmaciones, si las analizáis, se alinean perfectamente con las ansiedades predominantes de la Guerra Fría sobre un posible ataque soviético a través del Polo Norte, ¿vale? Porque Byrd dice adoptar medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. No dice de la Antártida, de las regiones polares. Y bueno, la región polar también es la norte, y es lógico que el miedo se tenía porque el norte tienen pegadito por Alaska y el mar de Bering al oso ruso, ¿no? Entonces, ¿quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar, y desde €1,50 al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter, en nuestro perfil @antenahistoria, o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. bueno, ya he hablado de la expedición, ya he hablado de todo esto, y ahora vamos con las teorías bastante controvertidas, por no decir sospechosas de conspiración. Pero bueno,
tiene que haber de todo en la viña del Señor, como dice la teoría de la base nazi secreta. La base 211. Veréis, los orígenes de esta teoría se encuentran en una expedición antártica alemana real en 1938-1939, que exploró y cartografió una zona de la tierra de la reina Mau, nombrándola Neues, mi alemán, Schwabenland. Nueva Suabia, vaya. Esta expedición se centró principalmente en establecer una base ballenera y realizar cartografía para posibles reclamaciones territoriales posteriores. Las teorías conspirativas afirman que los nazis establecieron una base secreta y avanzada, a menudo llamada Base 211 en la Antártida, a la que supuestamente Hitler u otros altos funcionarios escaparon después de la Segunda Guerra Mundial. Se supone que esta base fue abastecida por submarinos y utilizada para desarrollar armas secretas, incluidos los famosos platillos voladores, la tecnología Haunebu de la Brill Society. Algunas versiones afirman que los británicos intentaron destruir con incursiones esa base, con incursiones del SAS, y que la operación Haiyang fue enviada, digamos, para terminar el trabajo, pero fue repelida por estas supuestas armas secretas. La base fue supuestamente destruida por bombas nucleares estadounidenses en 1958. Ahí es nada. Bien. Hay evidencias históricas, pero bueno, la realidad de esa expedición alemana preguerra y la ausencia de una base permanente, pero la expedición alemana de esta del 38 y 39 fue realmente breve, pasando no más de un día en la plataforma de hielo, y se centró principalmente en la cartografía de ese área para la caza de ballenas y posibles reclamaciones. Como os digo, si han estado un solo día, es muy difícil que se implantara una base, ¿no os parece? No hay ninguna mención en ninguno de los documentos alemanes de ninguna intención de establecer una base durante la expedición, ni de ningún intento de hacerlo en ese momento o después. Las expediciones de seguimiento planteadas para el 39 y el 41 fueron canceladas debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los submarinos, si bien, como os dije al principio, dos submarinos alemanes, el U-530 y el U-977, se rindieron en Argentina después del Día de la Victoria en Europa, el análisis histórico muestra que no pudieron haber llegado a la Antártida. Respecto a las incursiones del SAS, las fuerzas británicas en la Antártida durante la guerra pues eran minúsculas, centradas en la observación básicamente y las reclamaciones territoriales, y no hubo presencia del SAS en la Antártida durante la guerra. El SAS había sido desmantelado en octubre de 1945. La supuesta destrucción nuclear de la base en 1958 se refiere a explosiones de prueba a gran altitud para interferencias de radar que ocurrieron entre 2.280 y 3.500 kilómetros al norte de la Antártida. Los núcleos de hielo de la Antártida no muestran picos, digamos, dramáticos de radioisótopos, ¿no?, que indiquen explosiones nucleares directas sobre la Tierra de la reina Mau en 1958. Científicos
de múltiples naciones estaban presentes en la zona durante el Año Geofísico Internacional de 1958 y habrían, por supuesto, informado de tal evento, ¿no? Finalmente, la supuesta cita del almirante Karl Donitz sobre una fortaleza invulnerable no estaba probada y podría haberse referido a una estación meteorológica ártica, que era una base nazi real, aunque bueno, bastante primitiva. Como se señala, como todas las buenas teorías conspirativas, estas se construyen sobre un esqueleto de hechos. Como habéis visto, la existencia de esa expedición alemana, la rendición de submarinos y la naturaleza clasificada de la operación Haiyan, esos son hechos reales. Sin embargo, las teorías conspirativas mezclan estos hechos dispares añadiendo capas de especulación, como la huida de Hitler, los platillos voladores, la batalla secreta, la destrucción nuclear, que evidentemente carecen de cualquier evidencia histórica. El misterio no es una verdad oculta, sino un producto de la mala interpretación y la fabricación construida sobre eventos históricos aislados, a menudo bastante mundanos. Así que esto señala cómo el secreto y la información pública limitada, incluso si están justificados por la seguridad nacional, pueden crear un terreno fértil para narrativas especulativas, demostrando la importancia de la desmitificación histórica para evitar las distorsiones de los eventos pasados. Aquí hay otra teoría que hay que registrarla, ¿no? Que es el mito de la tierra hueca, ¿vale? Es una de las teorías conspirativas más fascinantes y persistentes en el tiempo, que ha cautivado la imaginación de escritores, ocultistas y creyentes durante siglos. Aunque la ciencia moderna ha demostrado de manera concluyente que la Tierra es una esfera sólida, que esta idea sigue resurgiendo de vez en cuando en la cultura popular. Estáis viendo últimamente que está resurgiendo el tema de la Tierra plana, ¿no? Sobre todo con el auge que está teniendo esta teoría en Internet. Hay una serie de historias que son impresionantes, pero ya os digo, todo esto de la tierra hueca tiene orígenes en la historia, ¿no? La noción de un mundo subterráneo no es nueva. En la mitología y la religión, muchas culturas antiguas creían en, reinos infernales o paradisíacos ubicados debajo de la tierra, como por ejemplo el Hades griego o el infierno en la tradición judeocristiana, ¿no? Sin embargo, la idea de una tierra hueca con un interior habitable comenzó a tomar forma ya en la era científica. Y veréis, el famoso astrónomo Edmund Halley, conocido por el cometa que lleva su nombre, fue uno de los primeros en proponer una teoría pseudocientífica de la tierra hueca para explicar las lecturas anómalas en las brújulas, y sugirió que la tierra consistía en capas concéntricas como una muñeca rusa, una matrioska, ¿no? Cada una con su propio campo magnético y posiblemente habitada. Vale, eso lo decía Edmund Halley.
Pues, en el siglo XVII, las cosas como son. John Smith, en el siglo XIX, era un oficial del ejército estadounidense y se convirtió en un ferviente promotor de esta idea, de la tierra hueca, afirmando que existían grandes aberturas en los polos norte y sur que servían como entrada a la cavidad interior. Su teoría ganó cierta popularidad y llevó a propuestas de expediciones polares para, verificarla o no. Fijaros. Por supuesto, la literatura e incluso el ocultismo también ha favorecido todo esto. El mito florece en la literatura de ciencia ficción, con obras icónicas, ¿no? Como Viaje al centro de la Tierra, de 1864, de Julio Verne. En el ámbito del esoterismo, figuras como Elena Blavatsky, ¿no? Fundadora de la teosofía, popularizaron la idea de un reino subterráneo llamado Agartha, una civilización avanzada con su capital, que seguramente lo habréis oído más de una vez, que se llamaba Shambhala, ¿vale? A la que se podía acceder a través de túneles ocultos en los polos. Aunque, bueno, ya os digo, existen múltiples versiones del mito. La mayoría de los creyentes en la tierra hueca comparten algunas ideas fundamentales, ¿no? Como por ejemplo eso, que el planeta no es una esfera sólida, sino una cáscara con un vasto espacio interior. Dentro de la cavidad hueca existe un sol o fuente de energía que ilumina el mundo interior. Se cree que hay grandes entradas a este mundo en los polos norte y sur, a veces descrita como aberturas de miles de kilómetros de diámetro. O sea que eso se hubiese visto, ¿no? Se postula que el mundo interior está habitado por seres superiores, por supuesto, a menudo intraterrestres o descendientes de civilizaciones perdidas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo cuál? 1, 2, 3, tita, como la Atlántida, hombre, como la Atlántida, que poseen, por supuesto, una tecnología súper avanzada. Veréis, esto está claro. Yo creo que refutar esto, pero bueno, la ciencia lo ha refutado, ¿no? La geofísica moderna ha demostrado de forma concluyente que la Tierra no puede ser hueca. Y las evidencias son abrumadoras, ¿no? Por ejemplo, las ondas sísmicas, los sismógrafos de todo el mundo registran las ondas de los terremotos que viajan a través del interior del planeta. El análisis de estas ondas, las P y las S, revelan la existencia de un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido, descartando evidentemente la posibilidad de que hubiese un espacio hueco. ¿Vale? Eso quedaría registrado. Bien, eso es una forma de refutarla. Otra es, por ejemplo, la gravedad. ¿Sí? Si la Tierra fuera hueca, su masa sería mucho menor de lo que es. Lo que, lógicamente, afectaría a la gravedad que experimentamos. La fuerza de la gravedad en la superficie, así como la órbita, por ejemplo, de la Luna, concuerdan con la de una esfera sólida, ¿vale? Una esfera y densa. Así que también se refuta por ahí. Como decía, la densidad media de la Tierra es aproximadamente 5.51 gramos por centímetro cúbico. La densidad de la corteza es solo 2,7 gramos por centímetro cúbico. Esta discrepancia solo puede explicarse por la existencia de un núcleo mucho más denso y macizo, lo que es incompatible ¿con qué? Pues con la Tierra hueca.
Pero bueno, a pesar de las refutaciones científicas, el mito de la Tierra hueca continúa siendo un tema popular en la ficción, ¿no? Las teorías de la conspiración y por supuesto en la ufología, ¿no? A menudo vinculando a la idea de lo que os decía antes, esa base nazi secreta en la Antártida y avistamientos de ovnis que provienen del interior de la Tierra, ¿vale? Bueno, pues toda esta teoría de la Tierra hueca también la teoría conspirativa la vincula al almirante Byrd, al jefe de la expedición Haiyan, con una hipótesis de tierra hueca o tierra interior, afirmando que descubrió un oasis paradisíaco más allá de los polos, que conoció a seres avanzados y fue testigo de un segundo sol mucho más pequeño dentro de la Tierra. Todo ello documentado con un diario, supuesto diario de Byrd, que por supuesto está perdido, ¿no? Como dije al principio, si bien Byrd fue un explorador de renombre, ¿no? Sus diarios y documentos oficiales han sido catalogados y publicados. El diario perdido, que detalla un viaje a la Tierra interior, es ampliamente considerado una fabricación, no respaldado por ningún registro histórico auténtico. El propio vuelo de Byrd al Polo Norte tiene una controversia histórica con respecto a su autenticidad, pero esto se relaciona con sus afirmaciones de navegación, no con el descubrimiento fantástico de ese mundo interior, ¿no? La teoría de la Tierra hueca asociada a Byrd ejemplifica cómo las teorías conspirativas a menudo se apropian de figuras conocidas y sus expediciones reales para luego inventar narrativas perdidas o secretas, enigmáticas, que otorgan credibilidad a las afirmaciones fantásticas, ¿no? Así que, ya os digo, esto es todo una locura. Pero bueno, se sigue dando vuelta al molino con esta historia. Por eso, verás, por eso estoy haciendo este programa. Porque he escuchado tantísimas historias sobre esta expedición, sobre ese misterio, sobre los ovnis, la tierra hueca, la base tal, que digo, bueno, hoy voy a hacer un programa para explicar realmente cómo fue esta misión, cómo se hizo, qué es lo que pasó y tal. Y evidentemente, pues daros también esas herramientas, ¿no? Para que podáis contrapesar todas estas historias conspiranoicas, ¿no? Como por ejemplo también la tercera, ¿no? Avistamientos de ovnis y tecnología avanzada, ¿no? Que evidentemente están relacionadas con los nazis, ¿no? Como digo, algunas teorías sugieren que esta operación, la operación Haiyan, encontró entidades extraterrestres y subterráneas, o que el ejército buscaba tecnología avanzada de una civilización oculta. También. Esto a menudo pues también se vincula evidentemente con la narrativa de los ovnis nazis, donde el Tercer Reich supuestamente desarrolló prototipos de discos voladores, con tecnología mítica o incluso con ayuda de extraterrestres. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial existían pues todas estas especulaciones, ¿no? Había avistamientos inusuales como los Foo Fighters o los cohetes fantasma que provenían de despliegues soviéticos, de tecnología nazi capturada o de ingeniería inversa. Esta atmósfera de secreto tecnológico y paranoia, sobre todo durante el inicio de la Guerra Fría, contribuyó a la creencia en armas avanzadas ocultas. Sin embargo, aunque los nazis tuvieron proyectos experimentales de misiles y aviones y circularon rumores
de superarmas alemanas, que por cierto vamos a hacer un programa de la Wunderwaffen, ¿no? de las armas maravillosas alemanas. Pues evidentemente no existe evidencias creíbles de platillos voladores operativos o existencia, ya menos todavía, de alienígenas, ¿no? en este tema, ¿no? Las circunstancias misteriosas de la desaparición de prototipos, pues forma parte también de esto, de la narrativa especulativa, no de un hecho documentado. Y ya os digo, todo esto parte, bajo mi punto de vista, viene de esto, de esa naturaleza clasificada, ¿no? En ciertos aspectos de esta operación, de la operación Haiyan, y el acceso limitado a ciertos documentos y a la ausencia de un registro público exhaustivo. Pues todo esto ha alimentado innegablemente la sospecha y las teorías conspirativas. La negación inicial de la Armada de Estados Unidos sobre las reclamaciones de tierra como objetivo contribuyó aún más a la percepción de posibles agendas ocultas. ¿Vale? Y fijaros hasta qué punto se llega, porque la cuarta conspiranoia, ¿no? Se puede decir, dentro de esta teoría de la conspiración que rodean a esta operación, y ya os digo, a la supuesta presencia nazi en la Antártida, es la muerte de James Vincent Forrestal. Esta muerte de este hombre ocupa un lugar central como una pieza clave, que muchos dicen, esta es la pieza clave del rompecabezas. Aquí es donde está la madre del cordero. Y ustedes diréis, bueno, ¿y este hombre quién era? Pues verá, James Vincent Forrestal fue un influyente banquero y político que se convirtió en el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos en 1947, después de haber servido como secretario de la Marina. Fue una figura crucial, digamos, en la reorganización militar del país tras la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto un acérrimo anticomunista, ¿no? Bien, la versión oficial de su muerte es que Forrestal sufrió un grave colapso mental y fue hospitalizado en el Hospital Naval de Bethesda para tratarlo. Se le diagnosticó una depresión severa, además de paranoia. En la madrugada del 22 de mayo de 1949, Forrestal se suicidó al saltar desde una ventana del piso 16 del hospital. Las investigaciones oficiales concluyeron que se trataba de un simple suicidio. Bien, y aquí esta es la pieza, como os digo, que completa el rompecabezas. Los teóricos de la conspiración, sin embargo, ven la muerte de Forrestal no como un trágico suicidio, sino como un asesinato orquestado por el gobierno. ¿Para qué? Para silenciarlo. El argumento es que Forrestal, debido a su alto cargo y su participación en la posguerra, tenía acceso a información clasificada y sensible. Se cree que su colapso mental no fue una enfermedad, sino el resultado de su conocimiento de secretos impactantes y su incapacidad, digamos, para manejar todo lo que sabía.
Y ahí es donde le viene el colapso, según los conspiranoicos, ¿no? Aquí es donde la muerte de Forrestal pues se entrelaza con las teorías conspirativas de la operación Haiyan y el fenómeno OVNI. Según esta narrativa, Forrestal estaba al tanto de los verdaderos objetivos de la operación Haiyan y los resultados de la misma. Había aprobado la expedición del almirante Beer y se cree que tenía acceso a los informes secretos de lo que la flota naval realmente encontró en la Antártida. Se rumorea que la expedición Beer no solo encontró una base nazi, sino también una tecnología extraterrestre oculta. La batalla de la que se habla en algunas versiones de la conspiración, la supuesta batalla entre las fuerzas de Beer y ovnis de origen desconocido, habría sido un encuentro real que desveló secretos increíbles. La teoría sostiene que Forrestal se obsesionó y se aterrorizó por la implicación de estos descubrimientos. Su paranoia no era una enfermedad, sino un miedo genuino a que las fuerzas desconocidas, tanto humanas, o sea, nazis, como no humanas, o sea, extraterrestres, tuvieran un poder oculto. Al intentar divulgar esta información a la opinión pública, o simplemente al ser considerado una amenaza debido a su inestabilidad emocional, el gobierno lo habría silenciado para evitar un pánico masivo y mantener en secreto los hallazgos de la operación Haiyan. Su suicidio habría sido una puesta en escena para encubrir un asesinato. Ahí lo tenéis. El que no quiere, el que no encuentra es porque no busca. Pero si busca, encuentra. O sea, ya sea real o inventado. Pero bueno, ahí está la cosa. Es importante recalcar que no existe evidencias concretas que respalden absolutamente nada de todas estas afirmaciones que os he dicho, incluido la muerte de Forrestal, que sigue siendo oficialmente un suicidio. ¿Vale? Ya os digo, todas estas teorías de la conspiración se basan en suposiciones, en rumores, en interpretaciones un poquito forzadas de eventos en la posguerra, pero que carece de ninguna prueba documental o testimonio creíble que demuestre que nada de todo esto sea verdad. Pero bueno, por mucho que se desmienta, por mucho que se refute, la operación Haiyan se ha convertido ya sine die en un pilar del folclore conspirativo, de la Guerra Fría, de la ufología, de todo lo que ustedes queráis. ¿Sabes? O sea, que ya os digo, lo básico y lo esencial y la contribución de esta operación, que además fueron bastante importantes, como he dicho, fue la extensa cartografía del área, ¿no? Más de 70.000 fotos de 1,5 millones de millas cuadradas de toda la costa, estudios geológicos, ¿no? De depósitos de carbón y estudios meteorológicos. La expedición sienta las bases para futuras investigaciones, incluido el descubrimiento de las colinas Burger, libres de hielo, lo que influyó en la ubicación de las estaciones científicas posteriores. Una expedición de seguimiento, la operación Windmill, que fue ya en el 47 y 48, fue enviada específicamente para proporcionar verificación en tierra para las fotografías aéreas que habían sido tomadas en Haiyan, corrigiendo la falta de puntos de control terrestre adecuados. Haiyan fue un precursor de todo el programa antártico estadounidense, como la operación, por ejemplo, Deep Freeze durante
el Año Geofísico Internacional, en la década de los 50. Y ya te digo, todo esto pues influye en el Tratado Antártico de 1959. La evaluación que se hizo en esta operación en Haiyan sobre la viabilidad de las bases y su demostración del interés de Estados Unidos en extender la soberanía, contribuyendo a la creciente atención internacional sobre la Antártida, pues se puso de manifiesto, ¿no? El Tratado Antártico, firmado en 1959 y que entró en vigor en 1961, fue una consecuencia directa del aumento de ese interés internacional y el deseo de evitar que el continente se convirtiera en un punto álgido en el conflicto mundial, en el conflicto frío, o sea, la Guerra Fría. Este tratado del 59 desmilitarizó la Antártida, prohibiendo bases militares, prohibiendo fortificaciones, maniobras y pruebas de armas, al tiempo que permitía explícitamente el uso de personal y equipo militar, pero para investigación científica. También promovió la libertad de investigación científica y la cooperación internacional. El tratado estipuló que no se harán nuevas reclamaciones, ni se ampliarán las existentes de soberanía territorial en la Antártida mientras el presente tratado estuviese en vigor, congelando así cualquier tipo de disputas territoriales. Así que ya os digo, señores, esta operación es más de lo que fue. Digamos que la repercusión fue para eventos posteriores, como por ejemplo este Tratado Antártico, lo que hoy es la Antártida, se debe a esta operación, a Haiyan. Es más de lo que fue y es menos de lo que se dice, se cuenta, se rumorea que fue, como he demostrado, ¿no? Así que nada, señores, creo que terminamos aquí el programita dedicado a esta fuente de especulación y desinformación que es la operación Haiyan, que ha sido usada para rellenar muchos artículos en revistas de misterio, para rellenar muchas horas en podcast de misterio, y que como creo yo que ha quedado claro, no tiene razón de ser toda esta historia. Pero bueno, ya se digo, hay que crear narrativas especulativas y misteriosas, porque todos queremos contar cosas, ¿no? Así que, señores, terminamos el programita dedicado a la operación Haiyan, y como siempre digo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Se despide de todos ustedes Antonio Cruz. Adiós.
Historia.